bienvenida y bueno, les platicamos un poquito por qué decidimos hacer este taller. Sabemos que están empezando o ya están con los exámenes, entonces queremos ayudarlos con algunas estrategias para que les sea mucho más sencillo estudiar y no se agobien tanto. Justo, ¿no? Apenas vamos a empezar con el tercer periodo. A veces algo que nos pasa mucho como estudiantes es que el último trimestre es muy angustiante porque dejamos todo para el final y queremos como salvar todas nuestras materias al final. Entonces, ahorita las estrategias que les demos no solo les van a servir en este momento, sino queremos no darle continuidad para los próximos años y seguirlos apoyando en que ustedes aprendan cómo estudiar mejor y cómo pueden hacerlo de una manera mucho más sencilla. Listo. Así es, chicos. Porque muchas veces, como dice Patty, nos agobiamos y quizás dejamos todo para el último momento y nos echamos toda la noche en vela y no se nos quedó absolutamente nada y no nos va tan bien en el examen como esperábamos que nos fuera. Entonces, más que nada, lo que les queremos tratar de transmitir hoy es que no es necesario que nos matemos toda la noche estudiando, sino más bien escoger las técnicas correctas para que el ratito que estudiemos sea un ratito muy efectivo, en lugar de estarnos matando por horas y que pues se nos fría el cerebro y ya no nos entre nada más. Sí. Entonces, chicos, vamos a ver cómo podemos estudiar mejor sin morir en el intento, sin que tampoco estemos agobiados todo el tiempo. No sé si les suena un poquito estas imágenes que tenemos aquí. ¿No? Sobre todo ahorita con el semestre, con todo el ciclo escolar virtual, pues estamos muy cansados, ¿no? Son demasiadas horas enfrente de una pantalla y luego para estudiar son más horas enfrente de una pantalla. Estamos verdaderamente pues cansados, agobiados, quizás pasando apuntes que teníamos atrasados, que nos faltaban. Nos agobiamos mucho ya en este último periodo de exámenes porque ya lo vemos como el último, ya estamos cansados después de estar tantos meses estudiando y puede ser que nos sintamos relacionados con estas imágenes que les estamos enseñando aquí. Por ejemplo, lo que les decía hace ratito, de nada sirve que estudiemos toda una noche antes, porque no nos vamos a quedar con nada. Nuestro cerebro también necesita descansar, nosotros necesitamos sueño, esa es una parte muy importante para retener la información, el dormir. Si no dormimos, no se nos va a quedar nada de todo lo que estudiamos. Pudimos estarnos matando por horas estudiando algo que si no dormimos, nuestro cerebro no lo va a guardar, lo va a retener un momentito, pero luego lo va a soltar. Entonces, lo ideal es que dosifiquemos nuestro estudio en horas y días, ¿no? De nada sirve estudiar todo en una noche cuando es mejor en realidad separar por días, por ejemplo, hoy voy a estudiar una hora, mañana otra hora, pasado otra hora y listo. En esas 3 horas que voy a estudiar a la semana ya abarqué todo lo que tenía que estudiar para mi examen y no me lo eché todo en una noche y no me quedó nada claro. Algo que les recomendamos mucho es que encuentren una hora en la que ustedes noten que tengan la menor interrupción posible, ¿no? Quizás a esta hora, no sé, mi hermana se fue a su clase de baile, entonces no hay ruido, mis papás están trabajando, entonces cada uno está en su habitación y yo tengo ahorita un momento de silencio para estudiar. Ahorita es cuando yo me siento más concentrado, ya terminé, ya no tengo sueño, ya me bañé, ya hice lo que tenía que hacer, entonces ahorita es un muy buen momento para yo concentrarme y dedicarme en lo que tengo que hacer. Te voy Es, aquí a interrumpir un sí, segundito. Justo lo que les está comentando Vivi es bien importante. Ustedes que ya van en secundaria y bachillerato, ya más o menos conocen sus horarios. ¿A qué hora están más activos? Muchos de ustedes igual ya están más activos en las mañanas o después de comer, o algunos de ustedes serán nocturnos. Es que ustedes vayan ubicando esos espacios donde ustedes se sientan con la energía, con el nivel de atención adecuado, quitando los estímulos que los van a distraer para dedicarle mayor tiempo. Ustedes también tienen que aprender a conocerse. Su cuerpo les va a decir, si yo quiero estudiar cuando yo estoy cansado, por más tiempo que le dedique al estudio, mi cuerpo no lo va a comprender adecuadamente. Entonces, sí necesito tener un momento en donde mi atención, mi nivel, mi energía, lo que comí, me ayude a poder resistir esas horas de estudio. Listo. exacto, justo eso que nos dice Patti. Entonces, una vez que identifiquemos cuándo es nuestro momento óptimo para estudiar,
depende de cada quien, como nos dice Patti. Una vez que encontremos ese momento óptimo, tenemos que intentar hacer un horario de estudio. Si yo ya me di cuenta que mi mejor hora para estudiar es a las 7 de la noche, antes de cenar, después de haber hecho tal, 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 me voy a organizar para todos los días, dentro de mi periodo de exámenes, estudiar si acaso una hora al día, ¿no? Puede ser estudiar, repasar, pasar mis apuntes a limpio, hacer algún tipo de mapa mental, de resumen, algo que me pueda ayudar a estudiar, dedicarle una hora todos los días. Porque si lo hacemos así, vamos a adquirir el hábito de estudiar un poquito todos los días y no dejarlo todo para el final. Es mejor estudiar una hora todos los días que estudiar 5 horas o más en un día. Tenemos que revisar y organizar todo el material que necesitamos. Si yo sé que ahorita voy a estudiar química, pues tengo que tener mi libro, mi tabla periódica, todo lo que necesito para no estar perdiendo tiempo ni distrayéndome en lo que subo por la tabla periódica y que ya me habló mi mamá y que el perro no sé qué. Entonces ya me distraje y ya perdí todo mi enfoque que tenía para estudiar. Cuando yo me vaya a sentar a estudiar, ya tengo que tener todo listo, todo lo que vaya a necesitar. Es recomendable que empiecen a estudiar primero lo que más se te dificulta. Si a ti se te hace más difícil física, mate, química, intenta estudiando primero eso. Y cuando ya te estés empezando a cansar, te estés empezando a abrumar de esa materia, pasa con una más fácil. Porque si te cansas con la fácil y luego te vas a la difícil, ya cansado no lo vas a lograr. Entonces es mejor que empieces con las difíciles y ya que te estés cansando un poquito, te vayas con una que se te haga más fácil, que lo puedas entender de una manera más sencilla, en la que quizás no tengas que estar totalmente al 100 para entenderlo. Puede ser alguna materia que se les haga muy sencilla, no lo sé, depende de cada uno. Para algunos podrá ser español, religión, lógica, etcétera. Y muy importante, tomar descansos, ¿sí? De nada sirve que estudiemos horas y horas y horas si no tomamos un descanso. Nuestro cerebro también necesita un respiro, pero tampoco pueden ser descansos de media hora porque pues en ese tiempo ya me dio flojera seguir estudiando y mejor ya me voy a ir. Entonces tenemos que procurar darnos un descanso de 5, máximo 10 minutos cada 40, 60 minutos. En este ratito puedo ir a dar una vuelta, tomar agua, ir al baño, revisar mi celular unos momentos, lo que necesites, pero es tu descanso. Aprovéchalo como tú quieras y después de eso vuelves a estudiar. Habrá algunos de ustedes que les es muy fácil organizar su tiempo y a otros que no. Para aquellos que no, y bueno, para todos, les recomiendo una aplicación que se llama Tomato Timer y ustedes justamente, como les dije, les dice Vivi, van a poner el tiempo que van a trabajar y el tiempo que van a descansar. Y lo que hace esta aplicación es que por cada 3 periodos de trabajo y de descanso, les otorga un periodo de descanso más largo. Entonces son como trabajo, descanso pequeño, trabajo, descanso pequeño, trabajo, descanso pequeño y luego un descanso mayor. Eso también ayuda a motivarlos a decir, bueno, ya viene, me esfuerzo un poquito más y ya viene un descanso mucho más largo. Y les ayuda mucho a mantener un orden. Entonces, se los recomiendo mucho, se las voy a escribir por el chat. Aquellos que les cuesta organizar este tiempo, se los recomiendo ampliamente. Ah, eso está padrísimo. Ojalá puedan descargar la aplicación que les dice Patti, creo que es muy útil. Bien, entonces chicos, sí, estas son algunas técnicas, pero obviamente toma su tiempo. Si yo me siento hoy a estudiar una hora, lo voy a hacer quizás con muchas ganas. Mañana quizás también, el tercer día ya me va a costar trabajo y voy a decir, ay, no, ya no quiero. Todo esto toma su tiempo, tenemos que crear un hábito, no va a llegar de la nada. Algo que les recomiendo mucho, chicos, es que si no les queda claro algo, busquen otra fuente de información. Muchas veces es muy útil ver videos cuando no entiendes algo, leer algún artículo, leer algún texto en un libro. Todo lo externo que podamos usar nos va a enriquecer muchísimo, ¿no? Si yo no entendía algún tema, tenemos, por ejemplo, a nuestro viejo confiable Julio Profe, que todo el mundo conoce y tiene millones de suscriptores. Esto nos ayuda mucho verlo de otra forma, de una forma en la que le podamos poner pausa, regresarlo, ir poquito a poquito, que nos lo expliquen un poquito más detalladamente. Todo esto nos ayuda mucho, ¿no? Es mejor que si no entiendes algo, lo busques por otra parte, a que simplemente ya cierres el tema y dices, bueno, pues no lo entendí, aquí se queda, ¿no? Siempre tenemos que tratar un poquito de buscarlo por otro lado que nos pueda servir. Algo también muy útil para algunas personas es hacer un grupo de estudio con tus amigos. Yo sé que a veces hacer un grupo de estudio se convierte en un grupo de relajo y hacemos todo menos estudiar.
Pero si tratamos de usar la técnica de estudiar por un rato y luego descansar entre todos, nos va a ser mejor. Porque si estudiamos entre todos, nos estamos retroalimentando con ideas diferentes, nos respondemos, nos contestamos, preguntamos, hacemos una dinámica de grupo, no solo de escuchar, sino de escuchar, preguntar, responder, en la que todos interactuamos y nos vamos a acordar más fácil de lo que estuvimos platicando ese día cuando tengamos nuestro examen. Y podemos hacer también ciertas pausas para descansar, platicar, hacer otra cosa y luego retomar el estudio. Algo que hacemos mucho es subrayar, ¿no? Siempre que queremos resaltar algo, lo más importante de un texto, lo subrayamos, pero a veces caemos en subrayar en exceso. Vemos la hoja y en lugar de hacer un resumen, lo único que hicimos fue pintar la hoja toda de verde y ya no sabemos qué es importante, qué no es importante, ya no entendí nada de lo que hice con mi subrayado. Entonces, para subrayar tenemos que ser muy selectivos. Algo que podemos intentar es usar diferentes colores de marcatextos, ¿no? No tienen que tener el color menta, el color aqua, el color rosa pastel, rosa mexicano, no. Con tener 3 colores, los básicos que ustedes quieran de marcatextos, pueden subrayar de una manera totalmente diferente que les sea mucho más útil para estudiar. Por ejemplo, podemos intentar subrayar de azul las definiciones, de amarillo las palabras clave y de verde los ejemplos. Entonces, cuando yo esté estudiando algo, lo que quiera buscar en específico ya sé de qué color va a estar y me va a quedar mucho más claro el tema y voy a recordar mucho más fácil la información cuando la tenga que pensar en el examen, porque no voy a recordar toda la hoja de verde, la voy a recordar por secciones de colores y me voy a enfocar en la sección que buscaba, que puede ser la de la definición, la de la palabra clave, la del ejemplo. Aquí, antes de que le pases, Ujú. también hay una técnica que les puede ayudar muchísimo, no solo para estudiar, sino para buscar información. Se llama lectura exploratoria. Cuando ustedes vean los libros, siempre trae, por ejemplo, aquí este ejemplo de la justicia, palabras subrayadas, palabras en otros colores, imágenes. Yo no tengo que leer todo el texto para saber de qué me va a hablar. Si yo me fijo únicamente en lo resaltado, en los títulos, subtítulos, fotos, diagramas, lo que traiga la hoja, me va a dar una idea si ahí puedo encontrar la información que necesito. Y ya que localizo, ah, sí, en esta hoja va a venir la definición de justicia, ok, entonces ahora sí leo y busco solamente aquellas palabras clave que me van a decir cuál es la definición de justicia. De esta manera vamos a ahorrar tiempo, en lugar de leer todo, porque luego leemos y es de, no viene en esta hoja, y en la siguiente tampoco, y la siguiente tampoco. Y leo todo un capítulo y resulta que no era el capítulo correcto. Entonces, hacer una exploración previa de lo que me está diciendo el libro, la información que me está dando el editor que lo hizo, me va a ayudar a localizar mucho más sencillo la información y eso a ustedes les va a ahorrar tiempo cuando tengan que estudiar o cuando tengan que hacer alguna tarea de investigar, de hacer resúmenes, porque van a saber cómo localizar la información rápidamente. Entonces, también es una habilidad que poco a poco es importante irla desarrollando, pero bueno, ahora ustedes ya saben el tip y esperemos que los pongan en práctica. Sí, claro, es un tip muy útil. Nos ahorra tiempo y la verdad es que estudiando todo lo que nos ahorre tiempo y aún así nos quede claro, nos viene muy bien. Entonces, chicos, si ya les dije que a veces subrayando toda la hoja de verde no es un resumen en realidad, ¿cómo sí podemos sintetizar la información? ¿Cómo podemos hacerla más corta, más concisa, más clara, sin tener que volver a copiar a mano toda la hoja del libro que acabo de subrayar? Entonces, tenemos algunas técnicas diferentes. Por ejemplo, el resumen. Todos conocemos el resumen, ¿no? Pero algo muy importante es que de nada sirve hacer un resumen copiándolo tal cual en otra hoja. De nada sirve, lo único que hiciste fue duplicar tu apunte. Lo que tú tienes que hacer es ignorar el copy-paste. Si tu maestro dijo esto con estas exactas 10 palabras, tú no lo digas con esas exactas 10 palabras. Trata de pensarlo cómo lo dirías tú, cómo lo comprendiste tú y con tus propias palabras, dilo más corto si se puede y ya es totalmente diferente, ya no copiaste y pegaste el mismo apunte. Hazlo con tus propias palabras, obviamente que sea más pequeño, si no, no es un resumen, pero que de igual forma te quede claro. Le puedes poner notas si tú quieres, por ejemplo, en este ejemplo que vemos aquí, incluso metió un mapa. Puedes incluir mapas en tu resumen, puedes agregar ideas por separado, algunas notas pequeñitas, palabras clave, las puedes unir en tu resumen. También a veces usamos esquemas. En los esquemas es muy importante que usemos poca información, que sea información muy concisa,
tratemos de no usar más de 2 o 3 palabras seguidas, porque si no es muy grande y de nuevo nos va a agobiar leerlo. El chiste de un esquema es tú saber qué información hay para que cuando estés estudiando y se te olvide algo en específico, tú ya sabes en qué parte de tu esquema estás tocando ese tema y las 3 palabras o 2 con las que lo relacionas y lo vas a poder unir para recordarlo más tarde. Tenemos también los mapas mentales. Estos son muy útiles. A veces quizás los confundimos con los esquemas, ¿no? Pero son muy diferentes. Un mapa mental, por lo general, únicamente tiene dibujos, no tiene letras ni texto, a menos de que sea muy, muy necesario, como por ejemplo títulos, nombres, subtítulos, cosas así muy exactas. Son muy, muy visuales. Esto le va a ayudar mucho a las personas que son más visuales. Más adelante Patti les va a enseñar esto, les va a explicar cómo funcionan los aprendizajes visuales. Facilita mucho, muchísimo el estudio porque asociamos lo que entendimos del tema con la imagen que le asignamos. Por ejemplo, en este tenemos de la Primera Guerra Mundial, entonces está separado por dibujos. Tenemos aquí unos buques de guerra, tenemos aquí las banderas de los países involucrados, los conflictos, y todo lo relacionamos por dibujos, entonces cuando lo vayamos a estudiar, ya sabemos qué dibujo abarca qué tema y es más fácil que lo recordemos el día del examen. Ah, en la izquierda derecha tenía la bandera de Francia, Reino Unido, y entonces yo sé que esos países tenían conflicto, etcétera. Me voy a acordar de esa zona en específico de mi mapa. Me va a ayudar a hacer mucha más concisa mi información. Y también tenemos las flashcards. Muchas veces usamos las flashcards para nada más hacer un resumen más apachurrado de nuestro apunte, pero en realidad ese no es el uso que se le tiene que dar. Más bien, lo que tenemos que hacer es, en un lado de nuestra flashcard, de nuestra tarjetita, vamos a anotar un concepto, puede ser un dibujo, un título, una idea, como aquí, por ejemplo, tenemos el cerebro, y por el otro lado de esta tarjeta vamos a dar una explicación de lo que es esa imagen o ese concepto. ¿No? Para que nos quede más claro y cuando queramos repasar algún tema en específico, ya sabemos qué tarjeta es la que tenemos que utilizar y atrás podemos encontrar la información. Y ahorita Patti nos va a platicar un poquito Ok, de las técnicas para memorizar. listo, a ver si quieres, dale. Antes de darles algunas técnicas, me gustaría como reflexionar sobre este punto. Bueno, no, dale clic, tú dale. Gracias. Es importante saber qué tengo que estudiar y no me refiero al temario, que sepan, bueno, pues viene el tema 1, el 2 y el 5, no. Me refiero a qué contenido, si es conceptual, o sea, me tengo que aprender las definiciones, tengo que aprenderme fechas o es un procedimiento, tengo que saber resolver una suma, una fracción, lo que sea, un procedimiento o un concepto, o tengo que, el maestro que me toca el examen, es un maestro que pregunta qué opino y entonces tengo que argumentar y elaborar respuestas con fundamentos, con argumentos sólidos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso va a ayudar a saber cómo tengo que estudiar. Ustedes también, para saber qué estudiar, tienen que saber cómo es su maestro, tienen que aprenderlos a leer, qué me va a preguntar, qué es lo importante para él. Siempre en clases hay maestros que les dicen, no, esto viene en el examen. Entonces, eso, cuando les den esos tips, no olviden en anotarlos y luego saber, ¿no? Yo anoté esto porque el maestro dijo que le iba a preguntar. Esas son cosas que van a ir que ustedes aprendan cómo pregunta el maestro para que entonces me prepare a su examen. Porque hay veces que estudiamos muchísimo horas y llegamos al examen y nos preguntan de otra forma y aunque tengamos el conocimiento no podemos demostrarlo. Entonces también es parte de aprender a estudiar. ¿Cuál es mi comprensión del tema? Como hace rato les decía Vivi, ¿no? O sea, las materias fáciles y las difíciles. Tenemos que saber justo cuál es mi coco y por qué. ¿Qué tanto comprendo? Uno típico es matemáticas, ¿no? Pero matemáticas puede ser que en fracciones me vaya muy bien, pero en factorización soy pésimo. Entonces, saber que, bueno, en fracciones solo voy a darle un repaso y voy a dedicar más tiempo a todo el tema de factorización. ¿Cuánto tiempo tengo? No es lo mismo decir, bueno, mis exámenes son en una semana, en un mes, mañana me tengo que aprender todo el libro de historia porque mi examen es mañana. Entonces también eso va a depender qué técnica de estudio. No puedo dedicarle, si tengo que estudiar todo un libro de historia para mañana, es irreal pensar que pueden hacer una ficha
de cada tema, con dibujitos, con ilustraciones, porque no les va a dar la vida. Entonces, también por eso es importante la recomendación de ir poquito a poquito para que no se nos junte todo. ¿Y cuál es mi motivación a estudiar? Quiero solamente aprobar mi examen, necesito pasar el examen porque es admisión a una escuela, a una universidad, porque necesito un buen promedio, porque quiero pedir beca. ¿Qué es lo que yo busco con este examen, con esta prueba, con este proyecto? Esto es importante porque nos va a ayudar a definir qué tanta importancia le voy a poner al estudio, qué tanto le voy a dedicar o qué voy a decir, bueno, ya estudié muchísimo, ya me sé todo y después del examen ya no me acuerdo de nada. Entonces, todo esto es importante para decidir qué estudio, cómo puedo estudiar. Y también, otro tema muy importante, le puedes dar next, es que ustedes conozcan su estilo de aprendizaje. Todos ustedes aprenden de maneras diferentes y los expertos lo han categorizado principalmente en tres, que son los visuales, los auditivos y los kinestésicos. No sé si han escuchado esto, pero se los vamos a explicar un poquito. Los visuales aprendemos todo con colores, con diagramas, con dibujos. Entonces, esta propuesta que nos hizo Vivi de hacer mapas mentales nos va perfecto. Que todo tenga dibujos. Si estoy viendo matemáticas, que los números tengan colores, el título resaltado, la fecha, muchos elementos que yo me pueda aprender de forma visual, que yo me acuerde, ese título yo lo puse de azul. Y hay personas que tenemos memoria fotográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden acordar perfectamente cómo venía la foto en su libro. Ah, me habla de la Revolución Francesa. Yo me acuerdo que en el libro de texto venía una foto de eso. Y a partir de elementos visuales vamos recordando. Es que les recomendamos para estudiar, justo que hagan muchos mapas mentales, que hagan dibujos, que en lugar de palabras utilicen estos dibujos o algunos símbolos que ustedes vayan entendiendo para que todo sea mucho más fácil y que a la primera ustedes hagan como una foto de su apunte y lo puedan almacenar. Eso es en cuanto a los visuales. En cuanto a las personas que son más auditivas, son aquellos que pueden estar haciendo otra cosa, pero te están escuchando y te están entendiendo. Ajá, entonces están comprendiendo todo lo que les dices y te lo pueden repetir perfecto y pareciera que incluso no están poniendo atención, pero todo lo están grabando, todo les está entrando por el nivel auditivo. También estas personas son muy hábiles para hablar, son muy buenas haciendo debates o exponiendo temas, les gusta esta parte de comunicación y la recomendación para estas personas, si tú te identificas con esto, es que estudies justamente, agarra tu celular y grábate tú explicándote el tema, no leyendo el libro. Esto es importante porque leer el libro, pues simplemente es hacer una decodificación de lo que estás viendo. En cambio, si tú mismo te lo explicas, va a ser tu propia interpretación de la información. Entonces, tú al escucharla, o sea, tú la dices y luego la escuchas, se te va a grabar mucho más fácil. Entonces, se recomienda mucho eso que puedes hacer. Prepara fichas como si prepararas una exposición y así literalmente frente al espejo o a la mitad de tu cuarto, haz una exposición del tema. Eso te va a ayudar mucho a tener como este dominio del tema. Eh, Les puse estos audífonos justo, ¿no? Porque ya lo grabé y lo puedo volver a escuchar, me puedo yo retroalimentar a ver qué dije y puedo estar haciendo otras cosas y escuchando. O bueno, ahorita que ya terminaron las clases en línea, pero bueno, ¿no? En la medida de lo posible, si ustedes tienen alguna clase grabada o algo así, escuchar la explicación o ver los videos simplemente con el audio para escuchar la explicación y mientras yo estoy haciendo el ejercicio o estoy haciendo otra cosa, pero que la información me vaya entrando por el canal auditivo. Eso me va a ayudar muchísimo. Y finalmente, están los que tienen un aprendizaje kinestésico. La palabra kinestésico significa movimiento. Son los alumnos que requieren constantemente moverse. Y no me refiero moverse en cuanto a hacer deporte y entonces tengo que correr, no. Simplemente hacer actividades relacionadas con los temas. Son los que les encantan las maquetas, los experimentos. Si tienen que hacer un apunte, lo hacen hasta como con flechas, que se mueva todo. Tiene que tener movimiento todo lo que hacen.
Entonces, les recomendamos para ustedes que se lleguen a identificar con este tipo de aprendizaje, que justo le metan texturas a sus apuntes, que si tienen que estudiar, por ejemplo, biología, ciencias, física, matemáticas, lo hagan a través de la construcción de modelos con, por ejemplo, los modelos matemáticos, bueno, pueden representarlos, los ejemplos pueden utilizar diferentes materiales para moverlos y estudiar, las ciencias, hacer experimentos, hacer maquetas, español incluso, si nos toca estudiar la estructura gramatical, pues podemos hacer fichas y entonces vamos moviéndolas. Todo lo que implique tocar, eh, ver y hacer, el kinestésico lo va a agradecer. Entonces, estos son los tres principales estilos de aprendizaje. Como les decía, los expertos lo han como captado en estas tres. Puede ser que incluso nos identifiquemos con dos o con las tres que digan, es que yo de repente en historia estudio auditivo, pero en matemáticas soy supervisual. Sí, también nos pasa y se vale que para una estudiemos de una forma y para otras de otra. Pero es parte de irnos conociendo y de ir probando. Hay veces que le damos mucho más prioridad a lo visual y no todos son visuales. Entonces también es importante que vayan explorando otras opciones y vayan viendo cuál les acomoda mejor. Igual y hoy voy a hacerle una exposición a mis papás del tema porque me gusta este tema o lo voy a debatir con mis papás y mis hermanos en la sobremesa de la cena. O bueno, kinestésico, puedo estar bailando y mientras me acuerdo, si muevo el brazo derecho, era este, fue cualquier tema, multiplicación, y si era brazo izquierdo, suma. Y entonces le voy adquiriendo factores a mi cuerpo y eso le va a dar también cierto movimiento, me va a ayudar kinestésicamente a recordar. Si les gusta cantar, pues pueden hacer también una canción. Si les gusta bailar, pueden hacer monos movimientos. Si ustedes son muy creativos, si les gusta hacer alguna creación literaria, un cuento, un poema, también se vale. Hay algunos muy hábiles para hacer acrósticos que escriben la palabra hacia abajo, por ejemplo, biología, y en cada letra escriben una oración que se relacione con los temas que están estudiando. También funciona mucho para memorizar. Eh, Algo también que ayuda es relacionarlo con algo conocido. ¿A qué me suena la palabra? Esta palabra me suena a esto, y esto sí se relaciona con el tema porque son seres vivos, no sé, ¿no? Y entonces le voy a dar un significado diferente y me va a ayudar a comprenderlo mejor y a traerlo a la memoria. Algo que necesitan saber es que la memoria en nuestro cerebro funciona como los archivos que tenemos en la computadora. Si los tenemos todos sueltos, el día que yo quiera buscar el archivo de historia de la Revolución Francesa, no lo voy a encontrar porque no supe cómo lo guardé. Y me voy a tardar muchísimo tiempo tratando de recuperar y dónde estaba y lo guardé en documentos o en el escritorio o qué hice con él o no se guardó. En cambio, si yo lo meto en carpetas, bueno, tengo organizada la información y está segundo de secundaria, carpeta historia, carpeta segundo trimestre, carpeta Revolución Francesa, le estoy dando una organización a la información y va a ser mucho más fácil accederla. Esto es importante porque no solo es meter la información a nuestra cabeza y decir, tengo un día para todo lo que no hice en el año, meterlo en mi sistema, sino también, ya que estoy en el examen, ¿cómo saco esa información de mi cabeza? Por eso les decimos, si ustedes la tienen organizada con colores, con separadores, con algo que les permita recordar dónde estaba esa información, cómo la almacené, cómo la relacioné. Me acuerdo que esa clase el maestro hizo un chiste. O sea, estos tipos de que yo me puedo acordar de algo para recuperar la información, me va a ayudar al momento de hacer mi examen. Entonces, cuando estudien, piensan en estas dos cosas. ¿Cómo la voy a almacenar? ¿Y cómo la voy a recuperar? Y bueno, ustedes vayan viendo qué tipo de estudio, de aprendizaje tienen para que sea más fácil y les guste esta actividad de estudiar. Si ustedes no saben qué tipo de aprendizaje tienen, cuál es su estilo, les voy a hacer una pregunta y bueno, cada uno la contesta. Imagínense que conocen a una persona, así, están en una fiesta, están en una reunión, entra una persona por la puerta y ya.
La vieron, la conocieron y se fue. ¿Qué se acuerdan de ella? ¿Su nombre? ¿Cómo vestía? ¿O cómo caminaba? ¿En qué se fijaron más en esa persona? Si ustedes se fijaron más en cómo vestía, pero no se acuerdan ni de su nombre, ni cómo llegó, nada, quiere decir que son más visuales. Si ustedes son capaces de, yo soy perfecto para los nombres, o sea, me queda clarísimo los nombres, significa que son más auditivos. Y si se fijan más en cómo entró, qué hizo, si cerró la puerta, si la abrió, si corrió, si se sentó, si te saludó de mano, quiere decir que son más kinestésicos, porque eh, les importa más como el movimiento, ¿ok? Entonces, bueno, piensen en esa pregunta que les dejamos ahí como de tarea para que ustedes vayan identificando cómo se sienten más a gusto en relación a su aprendizaje. También importante mencionarles, chicos, que ninguno de estos tres estilos de aprendizaje es mejor que otro. Simplemente es con el que nosotros nos acomodamos, el que nos hace más fácil el aprender y con el que podemos seguir trabajando perfectamente, pero ninguno es mejor o peor que otro. Nada más es con el que nosotros nos sintamos mejor. Exacto. Pues miren, por nosotros es la información que les estamos ofreciendo. Espero que les sea muy útil, que les haya servido ahorita que justamente están empezando exámenes. Sabemos que no solo con esta plática ustedes van a decir, ya sé cómo estudiar, pero creemos que son las bases para que ustedes empiecen con buenos hábitos que les permita incorporar unos buenos hábitos de estudio y que poco a poco nos vayamos conociendo también y ustedes también tengan la confianza de acercarse con nosotros y decir, oigan, necesito ayuda, porque justamente es lo que queremos hacer con ustedes, ayudarlos a que aprendan a cómo estudiar mejor, cómo pedir ayuda también y que sepan que estamos aquí para ustedes, que lo que necesiten, bueno, me pueden encontrar como Patricia de Urquijo, si meten mi nombre en la plataforma de Gmail, o también con Vivi. Y bueno, cualquier cosa, también Vivi les acaba de enviar nuestros datos. En el chat tienen nuestros datos, chicos. Pueden descargar esa imagen, le pueden tomar foto, lo que ustedes prefieran. Y si no, como dice Patti, en su Gmail del colegio, si ustedes escriben Patricia de Urquijo y Viviana Daluz, les vamos a salir nosotros. Exactamente. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, quiera escribir algo. Ay, muchas gracias, qué bueno que les gustó los tips. Fue muy breve, como les decíamos, sabemos que esto es como, son las bases y que a partir de esto queremos seguir trabajando con ustedes. Pero bueno, esperemos que para el momento en el que estamos les sirva de algo y les haga como cierto clic y las aprovechen. Gracias a ustedes. También, chicos, queremos decirles que para los que no pudieron acompañarnos desde el principio, esta conferencia se queda grabada y se va a subir al YouTube del colegio la semana que entra, entonces para lo que necesiten la pueden volver a consultar. Gracias. Okay. Gracias a ustedes. Si Gracias a alguien tiene una ustedes. duda, el chat sigue abierto. Ok, me parece que no tenemos dudas, entonces Muchas gracias a todos por su asistencia. gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo pronto.